Hola, hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Sabina, para los que no me conocéis, y estoy aquí para guiaros en vuestro día a día, para daros consejos de cositas que me han servido a mí para evolucionar, para crecer como persona, para expandir mi conciencia y todo lo demás. Es un tema tan amplio que podríamos estar años hablando de esto y seguiríamos aprendiendo cosas y seguiríamos expandiendo nuestras conciencias, seguiríamos creciendo como personas y sobre todo pues entendiendo muchas cosas de la vida, del día a día, del trato con los demás, de infinidad de temas. Pero el tema de hoy del que quiero hablar son los negocios. Aunque yo tenía pensado hacer este vídeo en la oficina, pues con mi trajecito, así seria, he decidido que al final lo importante es el mensaje y no tanto, a ver, el entorno también, lógicamente, no voy a ir a un bar a hablaros de negocios, aunque podría, ¿no? Pero no es mi caso. El caso es que he decidido hacerlo aquí porque considero que es un entorno mucho más yo, aunque trabajo bastantes horas en la oficina, esto es lo que me representa. Entonces creo que os puedo hablar de cualquier cosa en mi hábitat, por así decir, porque es que, o sea, esté donde esté, si hay naturaleza de por medio, puedo hablar de cualquier cosa y sentirme yo misma y sentirme libre. Porque en la oficina, pues bueno, hay cámaras, me siento como cohibida y no lo termino haciendo del todo natural siempre. Es decir, siempre he sido yo, siempre seguiré siendo yo. Pero hay vídeos en los que me noto que estoy ahí como cohibidilla, porque no... Pues claro, pues sé que me están grabando y sé que yo qué sé. Así que, en fin, he decidido hacer este vídeo aquí. Y pues lejos de daros tips de mira, tienes que hacer esto, esto y esto, yo lo que os voy a enseñar es mi experiencia, lo que yo he ido experimentando a lo largo del tiempo y a lo largo de los años dedicándome al tema de seguros y al tema de atender al cliente y el trato con el cliente. Pues os puedo hablar largo y tendido sobre este tema porque claro, quieras que no, puedo comparar de cómo era antes a cómo soy hoy en día atendiendo a un cliente. Y voy a empezar por el principio. Cuando acabé de estudiar el grado superior de marketing y publicidad, mi profesor de FOL decidió que donde mejor encajaba era en Mafre, en una oficina de seguros, atendiendo y tal. Cada uno de nosotros respectivamente tenía como un perfil, ¿no? Uno era más de publicidad, el otro era más de periodismo, el otro era más de marketing, otro era más de diseño de páginas web, en fin, cada uno tiene su perfil, por así decir. De hecho, hace relativamente poco he coincidido con un ex compañero y está trabajando en un banco haciendo seguros, o sea que, para que veáis. Y él empezó haciendo la carrera de periodismo, juraría, o sea que para que veáis qué amplio es este mundo también. Bueno, me mandaron a Mafre, hice las prácticas en Mafre y la verdad que en un principio pues no sabía muy bien por dónde me daba el aire, porque no sabía nada de seguros, solo sabía que mis padres tenían el seguro de la casa con ellos y ya está, fin. Y bueno, la verdad que hice los 3 meses de prácticas que correspondían y me vieron que era una chica seria, trabajadora, formal, puntual y todo lo demás y me propusieron quedarme. Y me quedé pues como sustituta en las vacaciones de la gente, en las bajas y todo eso. Pero cubriendo bajas en diferentes oficinas, es decir, nunca he estado más de, yo qué sé, 3 meses, 4 en una misma oficina. Pero claro, en un principio me gustaba, la verdad, pero sí que es verdad que he notado ese trato por parte de una oficina o una empresa en la que la mayoría son hombres. La mayoría de los directores eran hombres. La mayoría de los, digamos, de los que representaban a las empresas, tema de comercios,
tema de negocio propiamente dicho y negocio gordo, siempre eran hombres. Alguna que otra mujer, pero casi siempre eran hombres. Y claro, a ver, yo agradezco mucho al haberme dado esta oportunidad, agradezco mucho todo lo que he aprendido. Porque claro, no es lo mismo trabajar en un sitio donde pues tú estás del todo cómoda, puedes ser tú misma, te puedes desenvolver como quieras, que es como estoy ahora, a como estaba en ese momento. Claro, yo era una chavalilla súper tímida, había muchos hombres, como os digo, en la oficina, ellos no siempre habían sido del todo amables en el sentido de que pues ha habido hombres que se creían saber más que las mujeres, simplemente por ser hombres. Y esto no lo digo en plan feminista, lo digo, o sea, feminista en el sentido de que no lo llevo a esos extremos, lo llevo a la realidad, que es lo que me pasó a mí y cómo me sentí yo en ese momento. He tenido muchos casos, o sea, no es que haya sido un hombre suelto, de demostrar mi valía, de demostrar mi inteligencia y de demostrar muchas cosas más y de, pues eso, que él, simplemente por tener más edad y ser hombre, creerse que sabe más que tú o creerse, pues eso, más inteligente o, no sé, superior a ti, por así decir. Pero no digo que fuera un hecho, digo que así es como ellos se creían realmente. Por esa soberbia, ¿no? Y ese trato que nos daban a las mujeres, y no digo solo a mí, sino a muchas de ellas. Pero claro, había muchas que se callaban, porque ¿qué le vas a decir al jefe, no? Ya sabemos. Y el caso es que en ese sentido la verdad que estoy muy agradecida porque considero que me ha dado como un saber estar y una fortaleza y un ser consciente de mi inteligencia y de mi valía que en otro sitio donde hubiera estado más cómoda pues igual no lo hubiera adquirido tan rápido. En Mapfre, la verdad, el tema de las ventas no me ha enseñado nadie. Todo lo que he ido aprendiendo para vender y para atender al cliente de la mejor manera posible lo he ido adquiriendo yo por mis propios medios, o sea, autodidacta total. Siempre he sido muy autodidacta y siempre me ha gustado, sinceramente, porque al final lo que te enseñan en el colegio, pues hombre, te quedas con un cuarto. Pero bueno, a lo que voy, a lo que me interesa hoy. El caso es que acabé de hacer las prácticas en Mapfre y después encontré trabajo en una correduría, pero solo trabajaba por las mañanas. Y en ese sitio, pues la verdad que estuve muy a gusto, porque la jefa era una mujer, pero el que llevaba el cotarro con ella era su marido. Entonces, a ver, eran los dos jefes, pero ella, mi jefa como tal, era ella, porque trabajaba codo con codo y la verdad que muy bien, muy contenta. Aprendí muchísimo de esa mujer, una pasada, le tengo un aprecio muy grande. He trabajado en más sitios, pero sinceramente no me apetece mencionarlos porque sería como recordar cosas que no me apetece, en el sentido de que, por ejemplo, trabajé una vez en una oficina en la que había todo mujeres y aunque con un par de ellas me llevaba muy bien, el resto pues eran diferentes, vamos a dejarlo ahí. Y pues digamos que no recibí el mejor trato de mi carrera profesional, dejémoslo ahí. Entonces creo que ni se merece que hable del tema, en el sentido de que, pues mira, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Yo estoy contenta de haber trabajado ahí también, aprendí muchísimo y luego me tocó ya, pues digamos, después de haber pasado por bastantes cosas, después de haber pasado por bastantes trabajos, cuando empiezas a cambiar tu forma de ver la vida, todo tu entorno y toda tu realidad, os puedo prometer y prometo que cambia totalmente. Lo he vivido en mi propia piel, Os explico a qué me refiero, por ejemplo.
hace poco he visto a una amiga que iba conmigo a inglés. Ay, perdonadme, pero es que estoy más incómoda. Me pincha todo. Iba con ella a inglés y resulta que me la encuentro hace poco y me preguntaba, ¿qué tal todo? No sé qué. ¿Sigues teniendo no sé cuántos trabajos y haciendo tantas cosas y tal? Y claro, yo en ese momento, como yo últimamente vivo el día a día y solo pienso en el día a día y soy súper consciente del presente y de vivir el momento presente y todo lo demás, pues la verdad que ni pienso en cosas del pasado. Pero claro, cuando ella dijo eso, como que me situé y me acordé de que claro, y en ese momento en el que ella me conoció, yo tenía 2 trabajos, iba a inglés e iba al gimnasio también. Vamos, que llegaba a las 10 y pico de la noche a mi casa todos los días y salía a las 7, 8 de la mañana. Entonces, claro, me acordé de eso y dije, ostras, es verdad. Y ahora trabajo de 8 a 3 y media, ese es mi trabajo. Tengo un único empleo en el que gano más que en los otros 2 antes. Para que veáis hasta qué punto cambiando tu forma de ser y tu forma de ver las cosas y de tratar a los demás y de todo, cambia todo tu entorno. Cambia, es que me ha cambiado, os lo prometo, hasta la forma de vestir, todo, es que todo me ha influido para llegar al punto en el que estoy ahora mismo. Por tanto, estoy súper agradecida a cada experiencia porque sé que tenía que llevarme a donde estoy hoy. Y bueno, ya os digo, tenía 2 trabajos, trabajaba en la correduría con esta mujer y su marido y por las tardes en Mapfre. Pero es que Mapfre es una empresa que por muy bueno que seas, por mucho que vendas, por muy tal, no interesa contratar gente nueva. Lo que hacen es movilizar a los que ya existen. Porque claro, Mapfre tiene unos contratos muy buenos, al final si te contratan y das la talla y llevas trabajando más de 6 meses o más de X, ya te tienen que pagar antigüedades, en fin, muchas cosas por las que a Mapfre no le interesa contratar empleados nuevos. Y el caso es que, claro, yo estuve ahí esperando, bueno, ya me llamarán, bueno, ya surgirá, bueno, ya tal, hasta que al final llegó un día en el que sencillamente me cansé de esperarles y literal me rendí. Dije, mira, que pase lo que tenga que pasar, paso de Mapfre, me da igual que no me contraten. Ya ni me esforzaba en lo más mínimo porque sabía que se me iba a acabar el contrato y bajo mi punto de vista en ese momento es como que yo pensaba que mi esfuerzo había sido como en vano, pero ya sé que no ha sido en vano. Pero en ese momento lo veía todo tan así que dije, todo lo que he hecho, todo lo que tal, y encima para esto. El caso es que, bueno, me rendí, acabó lo de Mapfre y mi jefa de esta otra oficina que os digo decidió contratarme. Contratarme las 8 horas. O sea, que súper bien. Estaba súper contenta. Pero claro, igualmente en esta oficina pues ella trabajaba hacía turno partido. Os iba a decir la hora, pero no me acuerdo. No me acuerdo del horario. Es irrelevante. Pero la cuestión es que, claro, no tenía vida tampoco. Porque salía de mi casa súper pronto y volvía a mi casa súper tarde. Y ella me ofreció lo de las 8 horas, dije que sí, pero al de 1 mes o 2 como mucho, claro, yo andaba buscando otras opciones porque sinceramente no era feliz en ese momento. Y surgió una entrevista en una oficina en Bilbao y la verdad que me cuadró muy bien, el sueldo también y el jefe además es muy majo. Y bueno, decidí cambiarme de oficina, que de hecho ella me lo preguntó varias veces como diciendo, quédate, no te vayas. Pero claro, a ella le interesaba, ¿no? Pero el caso es que decidí cambiarme de oficina, cambiar de aires
Y aunque han pasado muchas cosas en este tiempo, sinceramente yo veo esa experiencia como, bueno, porque la sigo experimentando, la veo como algo súper beneficioso para mí, porque ahí ha sido cuando he aprendido el tema de la alquimia del alma. He aprendido a cambiar toda mi manera de ver las cosas. Por ejemplo, al principio ya os conté que no me llevaba muy bien con mi jefe y ahora mejores amigos para siempre. O sea, es una pasada.